Desde la Asociación de Profesionales Católicos tenemos verdaderamente un gusto, un placer encontrarnos con algunos miembros de esta pequeña comunidad en lo que hemos llamado la Escuela Taller para Padres, Nazaret, un lugar donde tratamos de reunión en reunión ir escuchando a distintos expositores que nos van a permitir tal vez ampliar nuestra forma de pensar para poder discernir mejor qué es lo que es más conveniente para todos los correntinos, los argentinos, sobre todo desde nuestro rol de laicos, ¿no? Laicos que nos obliga a insertarnos en las realidades temporales, en el amplio campo de la cultura, del deporte, de la ciencia, de la economía y de la política. En esta oportunidad tenemos que hacer una salvedad inicial. Originariamente la charla iba a estar a cargo del doctor Acosta Rivelini, tal cual consta en algunos volantecitos que se han invitado. Este amigo tuvo un inconveniente de carácter familiar, de fuerza mayor, por eso él no pudo venir. Pero encontramos el reemplazo muy generoso del señor Alberto Medina Méndez, que va a dar la charla. Él es un joven periodista, tiene a su cargo, tuvo a su cargo todo lo que es periodismo radial, el radio corriente, el radio doble, televisivo, conduce el programa en Gigaret, y además tiene también una pasión por lo que es la parte gráfica. En internet él tiene una página que periódicamente escribe sobre temas de actualidad, artículos muy sustanciosos que quien pueda seguirlo después le va a dejar cómo acceder, vale la pena hacerlo. ¿Qué más podemos decir? El tema que hoy se va a abordar, como ustedes tienen presente, se refiere al régimen electoral. El régimen electoral que en escasos 90 días más ya nos va a ver transitando, y alguien podrá decir, ¿qué tengo que ver yo con el régimen electoral? Tal vez la primera sensación es que ninguna, pero ni bien nos adentremos un poquitito, nos vamos a dar cuenta que tiene mucha importancia en nuestra vida cotidiana, por la sencilla razón que vamos a elegir a nuestros representantes, del partido que fuere, A, B, C, del color que fuere. Imaginémonos entonces, si nosotros elegimos a un mal funcionario, es probable que nos va a dar mal a todos, porque la educación no va a andar bien, la salud no va a andar bien, la justicia, la seguridad, etc. Y a la inversa, si nosotros nos vamos preparando, nos vamos formando, vamos conociendo cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, en una palabra, ejercemos nuestro rol de ciudadanos responsables de participar, probablemente vamos a discernir a los mejores. ¿Para qué? Para que se procure obtener lo que pregona todo el mundo, particularmente la Iglesia, que es el bien común, el bien para todos. Así que, sin mayores prolegómenos, yo le doy la palabra a Alberto, y tal vez hay algo que no se debería dejar de mencionar. Alberto no le gusta mucho presentaciones largas, porque él es muy humilde, pero con él hemos transitado jornadas muy lindas. Él suele actuar de moderador en actividades importantes. La última que me acuerdo, hace 2 años, fue en la iglesia Jesús Nazareno, en nuestra ciudad, cuando hubo un debate sobre los candidatos a intendentes, donde cada uno fue exponiendo sus programas, sus planes, y él era el moderador. Y últimamente nos encontramos la semana pasada en el rectorado de la universidad, en otros foros muy importantes, donde estaban representantes de distintas instituciones de la ciudad, todas ellas una gran actividad, como el Cruz Roja, la universidad, representantes de comedores comunitarios, todo lo que tiene que ver con el quehacer de ayudar a semejantes para tratar de poder construir juntos, gobernantes y gobernados, políticas de Estado que redunden en beneficio de todos. Nosotros fuimos como asociación de profesionales católicos, como parte de ese foro, y
fue muy importante porque tuvieron varios ministros, estuvo un sociólogo importante que se llama Zuleta Puseiro, de Buenos Aires, que te lo han escuchado nombrar, y estuvo, me sorprendió gratamente, Paulino Rodríguez, un conductor de televisión, Canal 26, que sigue actuando de coordinador, y como moderador estuvo Alberto. De esa reunión yo querría rescatar simplemente una anécdota, y con esto termino, que a mí me impresionó. Yo escuché todo, la hora y media de reuniones, donde en 5 minutos cada representante de esas entidades iba exponiendo las actividades que desarrolla, lo que realiza, etc. Esa fue la reunión. Y a mí la que más me conmovió fue la exposición de una señora Rosa, que representa a una institución hermosa, que es todo lo que es la promoción de las personas con capacidades especiales, ciegos concretamente. Ellos se encargan de tratar de educar en el sistema Braille para que las personas con problemas visuales puedan trabajar, puedan desarrollarse, desempeñarse en la vida del modo más digno posible, ¿no? Y yo pensaba para mí adentro de haberlo escuchado, no sé si vos coincidirás conmigo en lo que dice presente, cuando Rosa contaba lo que hacían los ciegos para tratarle, porque debe ser bravo, si aún viendo más o menos bien cuesta andar en la vida, imaginémonos que cuánto más debe costar a una persona que no tiene la visión en condiciones. Pero Rosa planteaba sus hermosas actividades en una escuela donde capacitan a las personas no videntes, pero lo decía con un sentido casi como disculpándose, como pidiendo perdón. Y yo no pude decir, porque ahora sí lo quiero decir acá entre hermanos, ¿no? Rosa no tiene que disculparse ni pedir perdón por su discapacidad, porque la discapacidad es un accidente, le puede tocar a cualquier persona, de nacimiento, de enfermedad, en la calle, un accidente, etc. Yo pensaba para mí adentro que en este momento sí, muchas personas le tienen que pedir disculpas. Los que hacen las obras públicas con sobreprecio, los que coimean, los que se quedan con nuestro dinero, los que llevan la plata afuera, los que roban, los que nos quitan las ilusiones, la esperanza de tener un país mejor, eso tendría que pedir perdón, pedir disculpas. No Rosita, que con su humildad, con sus limitaciones, está enseñando a que el ciego pueda transitar el mejor modo posible en la vida. Y termino con esto. Alberto también, ya se me van a tratar porque estoy siendo muy largo, es uno de los socios fundadores de una hermosa institución que tal vez no tuvo el acompañamiento de la sociedad y no es responsabilidad de él, que se llamó o se llama Padres Comprometidos. Hace unos años hubo una semilla infernal de personas, sobre todo jóvenes, que a la salida de los boliches tenían problemas muy serios. Muchos murieron porque eran bebidos. Y ellos se encargaban de tratar de concientizar a los papás, a los padres, para que ejerzan la mayor responsabilidad posible para que esto no ocurra. Así que, bueno, bienvenido Alberto, te escuchamos, gracias por tu colaboración y seguramente vamos a aprender un montón de cosas que todo de cada uno. Gracias. Muchas gracias. Me parece que me queda parada así. Aprovechamos más y le pediría a alguna gente que está atrás. Es algo, cuestiones que tienen que ver con el ventilador, se vienen un poquito más acá, así la charla se hace un poco más cercana. Bueno, la idea que me planteó el doctor de Goldbach tiene que ver con intentar, contarles un poco lo que se viene en materia electoral. Yo tengo como de formación profesional hablar un poco rápido, así que voy a hacer mi máximo esfuerzo por apretar más despacio y tratar de explicar cada una de estas cuestiones porque por ahí pueden resultar un poco aburridas. Y la idea es que, más allá de lo que les pueda contar, después intentemos hacer algún intercambio, que ustedes se animen a preguntar, así le sacamos el máximo provecho y explicamos lo que vinimos a explicar. Bueno, ustedes saben que desde el año 2013 es un año bastante particular. Tenemos elecciones en Corrientes, las nacionales y también las provinciales, que seguramente no van a ser en las mismas fechas. En principio, todo hace pensar que vamos a tener no menos de 3 llamados a elecciones en este 2013.
podría ser alguno más. Es más, podrían ser algunos más. ¿Sí? Pero en principio todo hace pensar que nos vamos a encontrar con 3 turnos electorales. 2 de ellos nacionales y uno de ellos, por lo menos, uno de ellos provincial, exclusivamente provincial. Los turnos nacionales que vamos a tener en principio son 2. Uno seguramente en el mes de agosto, que vienen a ser lo que se ha dado a llamar un poco en la jerga política, las PASO, que son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una modalidad que mediante una reforma legislativa hace unos pocos años atrás, convoca una especie de interna abierta, pretende ser un mecanismo para que los partidos políticos elijan sus candidatos en vez de adentro de sus partidos, lo hagan con toda la comunidad. Es decir, que quien quiere ser candidato, en este caso el cargo nacional, se postula y no solamente lo pueden votar en esa especie de interna los que son afiliados a ese partido, sino toda la gente. Es un sistema que en realidad no es argentino, es copiado, hay muchos países que tienen un sistema parecido a este, cada uno con su modalidad. La Argentina, lamentablemente, en su primera experiencia en el año 2011 no lo supo aprovechar al máximo y de hecho prácticamente fue un formalismo porque muy pocos partidos políticos fueron realmente a una interna, es decir, elegir entre dos o más candidatos del mismo partido político, sino que en general los grandes partidos políticos de Argentina tuvieron un solo candidato o una sola lista y lo único que hizo esa interna fue cumplir un requisito formal que era el piso de voto que se necesitaba para ser candidato. Bueno, eso lo vamos a tener de nuevo este año, al menos si no se modifica la ley antes de que eso suceda. Hoy la ley dice que hay que convocar a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que insisto, van a ser el mes de agosto, y en las cuales seguramente, en el caso de Corrientes, nos toca elegir diputados nacionales. Este año es una elección en el ámbito nacional, porque se suele llamar de medio tiempo, de medio término. Las elecciones son solamente legislativas, no se elige presidente de la nación, se eligen diputados nacionales y senadores nacionales en algunos distritos. Más específicamente se eligen senadores nacionales en 8 distritos. A Corrientes no le toca Chaco, le toca Los Ríos, le toca la Capital Federal, obviamente hay más en la lista. A Corrientes solamente le toca elegir diputados nacionales. En este caso elegimos 3 diputados nacionales. Hay 3 diputados nacionales que vencen y hay 3 diputados nacionales que van a ingresar. O sea, nosotros tenemos como correntinos en todo el ámbito de la provincia que elegir 3 diputados nacionales. Esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias van a permitir que en agosto veamos quiénes van a ser esos candidatos, que la ciudadanía decida acompañarlos o no, y en función de que se cumpla ese requisito, seguramente esos serán los candidatos que se presentarán en el mes de octubre, que es el momento en el que efectivamente se hace la elección de diputados nacionales en todo el país, que es una fecha única, es la misma fecha en toda la República Argentina. Los cargos nacionales se eligen el mismo día en los 24 distritos y ese mismo día también se eligen senadores nacionales en esos 8 distritos que decíamos. Hasta acá vamos. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la elección nacional? Las que quieran, así no lo hacemos tan conferencias, lo hacemos un poco más dinámico. Y tal vez lo más complejo de este año, después vamos a intentar darle un poco un marco de contexto de lo que estamos diciendo, qué circunstancias políticas tiene esta elección. Corrientes tiene un escenario un poquito más complicado, porque adicionalmente a eso que dijimos de la elección nacional, de los 3 diputados nacionales que elige Corrientes, tenemos una elección provincial que incluye la elección de gobernador y vice, que incluye la elección de intendentes en los 70 municipios que tienen la provincia de Corrientes ahora. Recordemos que hay 2 municipios nuevos, así que estamos con municipios inaugurados que eligen intendentes por primera vez. Elegimos diputados provinciales, también con una novedad. Elegimos senadores provinciales, también con una novedad que vamos a comentar. Y se eligen en el Consejo Deliberante de toda la provincia de Corrientes concejales. Otra particularidad que vamos a tener en esta elección es que probablemente en varias comunas, en varios municipios de la provincia, se tenga que convocar la elección de reformas de las cartas orgánicas municipales. Las cartas orgánicas municipales son una especie de constitución municipal. Son las reglas que rigen el funcionamiento del municipio y desde lo institucional hay una obligatoriedad de modificarla con una periodicidad determinada. A muchas localidades, inclusive la capital correntina, podría ser un caso que tenga que convocar también a la reforma de su carta
una elección un poco rara porque no es de las habituales. No se está cumpliendo mucho con esta parte de la normativa, hay que convocarla con una periodicidad determinada, eso no se cumplió, el capital tiene una demora significativa, ya debería haber convocado hace por lo menos 3 turnos electorales a la reforma de la Carta Orgánica y eso no sucedió. Bueno, en el caso de los consejos deliberantes se elige la mitad de los consejos deliberantes, el cuerpo legislativo municipal, en el caso por ejemplo de Corriente Capital, que lo tenemos más cerca, tiene 17 miembros, tenía 15, ahora tiene 17. Se eligieron 9 en el turno del 2011 y este año se eligen 8. Así que hay 8 concejales que van y hay 8 concejales que van a entrar. Pero no a la mitad del consejo deliberante. Elección que, dicho sea de paso, también es muy importante porque independientemente de quién sea el intendente, el consejo deliberante queda con una conformación política que puede ser del mismo signo político del intendente o puede ser diferente. Dicen los países con más cultura democrática que lo inteligente es elegir poder ejecutivo de un color y poder legislativo de otro. Los países más avanzados aprendieron a poner contrapesos, a no concentrar el poder en una sola persona, ni en la intendencia, ni en la Casa de Gobierno provincial, ni en la Presidencia de la Nación. Entonces, si eligen a una persona de un signo político para ocupar un cargo ejecutivo, se ocupan de ponerle legisladores que sean del otro signo político, eso de alguna manera asegura que el presidente, gobernador o intendente no decide solo, sino que tiene que encontrar cierto nivel de consensos, lo que de alguna forma asegura que es más difícil tomar decisiones equivocadas. Al menos cuando se equivocan varios y no solamente una persona, como suele pasar en Argentina, lamentablemente. Así que el Consejo Deliberante también tiene su elección, decíamos en Capital. Puede suceder que la reforma de la Carta Orgánica en la Municipal de la Ciudad de Corrientes, que se convoque, debería haberse convocado, veremos si eso sucede. Esa es una elección también muy particular porque se eligen todos los miembros juntos. La misma Carta Orgánica Municipal dice que tiene que ser el doble de los miembros del Consejo Deliberante, así que si tenemos en cuenta que hay 17 miembros del Consejo Deliberante actual, deberían ser 34 los convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica. Lo que pasa es que al elegirse en una sola elección, es bastante probable que el partido político que gane la elección a intendente tenga un número muy significativo y prácticamente pueda reformar la Carta Orgánica y la haga casi a su medida y a sus intereses. Bueno, decíamos elige intendente y vice. La elección de intendente y vice en Corrientes es por mayoría simple, es decir, que no es necesario sacar más de la mitad de los votos, simplemente hay que sacar más votos que es la segunda minoría. Puede haber un partido político que tenga el 20%, mientras el segundo tenga el 19 y pico. Con un voto más se gana esa elección. No así en el Consejo Deliberante, que se reparte proporcionalmente por la cantidad de votos que saca cada partido. Y en el ámbito provincial, insisto, si voy rápido, retrocedo, vuelvo. No hay sé que vamos rápido. En el ámbito provincial, dijimos hoy que se eligen diputados provinciales y senadores provinciales. O sea, se eligen legisladores provinciales. Con una particularidad, la Cámara de Diputados tenía, hasta hace muy poco, 26 miembros en toda la provincia. Se decidió hace unos meses atrás, una ley de la legislatura correntina, que está en el marco de lo que dice la Constitución provincial, que se puede ampliar la cantidad de miembros, se va de 26 a 30. Entonces, como habitualmente se elegían 13 diputados en un turno y 2 años después se elegían los otros 13 diputados, este año particularmente vamos a tener la particularidad de que se van a elegir 17. Es decir, en la elección pasada se eligieron 13, en esta se eligen 17, con eso se completan los 30 diputados, que es el nuevo número. Vamos a tener probablemente algún conflicto jurídico en el medio, porque los legisladores que tomaron la decisión de ampliar la cantidad de legisladores dicen que 15 de esos diputados van a durar 4 años y 2 diputados, los últimos 2, van a durar 2 años para que después queden 15 y 15 de renovación. Porque dice la Constitución que se elige por mitades. La Constitución provincial dice que la renovación de la Cámara de Diputados es por mitades. Cuando tenía 26 eran 3 y 3. Cuando viene ahora la cuestión de que son 30, la lógica es que sean 15 y 15. Bueno, pero como decidieron que se elijan 17 ahora, vamos a tener un pequeño conflicto. Que la Constitución por un lado dice que se eligen por mitades y por otro lado también la Constitución dice que los diputados provinciales se eligen por 4 años.
Entonces vamos a tener un conflicto que va a estar generado porque hay dos normas de la Constitución provincial que entran en colisión. Seguramente el doctor Wolfram me va a ayudar después a dividir la cuestión jurídica, a ver si tiene solución. Pero bueno, lo concreto es que este año elegimos, en vez de 13 diputados provinciales, 17 diputados provinciales. Sí. ¿Quién decidió eso? Esa fue una votación en la legislatura hace unos meses atrás, con mayoría casi total. Algunos legisladores del Frente para la Victoria no apoyaron la decisión, algunos se abstuvieron. ¿El proyecto del senador Cantero? El proyecto original del senador Cantero. Entre otros, había 4 legisladores que firmaron el proyecto original. Y solo habría que aclarar que la cantidad de senadores, tanto concejales como diputados, tiene que ver con el censo. Claro. Hay un artículo de la Constitución provincial que dice que la cantidad de legisladores tiene que ver con la cantidad de habitantes. Que cada vez que hay un nuevo censo, como pasó en este caso en el año 2010, justamente la legislatura provincial está autorizada a aumentar el número de legisladores. En realidad, en ese momento que se discutió esta ley, obviamente hubo versiones encontradas. A alguna gente le parece mal que haya más legisladores, otra gente dice, bueno, hace más de 60 años tenemos la misma cantidad de legisladores, sin embargo la provincia de Corrientes aumentó en cantidad de habitantes, no resulta razonable. Es un tema, si se quiere, de discusión política. Seguramente los que toman la decisión tienen motivos también políticos para tomar la decisión. Lo cierto es que nos vamos a encontrar con la novedad, entre comillas, que en vez de elegir 13 vamos a elegir 17. Y lo mismo va a pasar en la Cámara de Senadores. La Constitución provincial dice que renovamos los miembros del Senado provincial por tercios. Originalmente teníamos 13 senadores, ahora vamos a tener 15 senadores. Entonces, en vez de elegir 5 que teníamos que elegir ahora, vamos a elegir 7. También con la misma problemática que planteábamos antes respecto a la duración del mandato de los senadores. Se van a elegir 7 senadores seguramente por 6 años. A ver, desde el punto de vista operativo, a los ciudadanos no nos cambia demasiado, pero es bueno saberlo porque va a cambiar la composición y porque políticamente esta elección de diputados y senadores provinciales tiene, a no ser la mitad y no ser el tercio, tiene mayor importancia, porque lo que estemos decidiendo se va a repartir proporcionalmente y quien eventualmente se lleve la victoria política se puede llevar una porción superior a la proporción real. A ver si se entiende. Como se renueva la mitad, uno podría decir que se renueva la mitad sería fácil, no renovarse la mitad, renovarse más que la mitad. Estamos potenciando el resultado de la elección y eso va a tener seguramente un impacto. Recuerden que cuando elegimos un legislador no lo elegimos por 2 años, lo elegimos por 4 y por 6. Es decir, que a diferencia, por ahí de lo que puede uno pensar, es que bueno, cada 2 años me arrepiento, cambié de idea y no resuelvo. Como los senadores y los diputados la cosa es un poco más compleja porque uno elige personas por más tiempo. Después si quieren discutimos si esto es sabio o no, digamos. Y completando un poco este aspecto, obviamente se elige gobernador y vicegobernador en la provincia de Corrientes. Recuérdense que Corrientes, producto de sus intervenciones federales, tiene un tiempo diferente al resto de las elecciones de gobernadores y dicen el resto de la República Argentina. Solamente Santiago del Estero, también producto de intervención federal, y Corrientes eligen gobernador en esta instancia. El resto de las provincias argentinas no eligen gobernadores, tampoco intendentes. Así que bueno, este es un poco el escenario, complejo escenario electoral. Todo hace pensar que esa fecha va a ser en septiembre. Hoy decíamos que podemos, garantizar que seguramente va a haber por lo menos 3 turnos electorales, ¿no? Los 2 turnos nacionales y el turno provincial. Inferimos que el turno provincial va a ser en una fecha diferente porque ya hubo manifestaciones políticas del gobernador respecto a que la fecha no va a ser la misma que la elección nacional. Pero podría haber más fechas. ¿Por qué? Primero porque las comunas, los municipios, tienen en el régimen electoral y en el marco de lo que dice la normativa provincial la potestad de fijar su propia fecha. Es decir, que un intendente de cualquier comuna de Corrientes podría convocar elecciones en una fecha diferente. A la nacional, a la provincial, podría hacerla coincidir o no. Se pueden hacer suposiciones y conjeturas respecto de si los municipios de un color político van a querer estar en la elección nacional o no,
si los municipios de los políticos van a coincidir con la provincial o no, o inclusive, ¿por qué no? Un municipio podría querer tener una fecha distinta, absolutamente distinta, está dentro de su margen de decisión. Y después existe otra elección provincial que ya depende del resultado, que es la segunda vuelta electoral para elegir gobernador y vice. Es decir, si eventualmente no se dan los mecanismos de mayoría en primera vuelta, es decir, que algún partido político, frente electoral, tenga más del 45% de los votos, o tenga más del 40% de los votos, y una diferencia de 10 puntos respecto al segundo, podría ocurrir que tengamos otra elección más para decidir la segunda vuelta quién es el gobernador y vice de la provincia. Es decir, si ninguna fuerza política consigue una mayoría en esa primera elección, es probable que nos volvamos a encontrar 21 días después en otra elección a nivel provincial, en este caso solamente para elegir gobernador y vicegobernador de la provincia. Como se darán cuenta, tenemos un escenario divertido, sí. ¿El municipio en este momento en general no fijó fecha? El municipio no fijó fecha, hubieron algunas declaraciones periodísticas del intendente y de sus funcionarios, algunos de ellos del orden político, que dijeron que la fecha del municipio va a ser la misma fecha que la provincia. Es decir, que en función de lo que decida el gobierno provincial de hacer la convocatoria, el municipio capitalino en principio convocaría para esa misma fecha. Esto tiene que ver cómo se puede imaginar ustedes con especulaciones del tipo electoral, de si le va a ir mejor, si le va a ir peor, si le conviene, si no le conviene. Lamentablemente, bueno, la provincia de Chaco tiene, por ejemplo, este tema bastante más resuelto que nosotros. Ellos tienen por constitución cuando le tocan las elecciones y han tenido la sabiduría de separar la elección municipal de la elección provincial por constitución, es decir, que ellos no pueden tener, por ejemplo, la misma fecha. Entonces, bueno, tienen la virtud de que, si bien es una elección más costosa desde lo económico, es una elección más transparente de los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos no tienen el mismo turno electoral como nos puede pasar a nosotros que elegir la boleta de gobernador, la boleta de senador provincial, la boleta de diputado provincial, intendente, concejal. Nosotros podríamos tener un escenario de 5 boletas. Hemos tenido situaciones que yo recuerdo haber votado 7 pedacitos de la boleta con todo lo que eso significa, ¿no? Lamentablemente el sistema electoral de Corrientes todavía es un sistema electoral viejo, bastante poco modernizado, y es una deuda pendiente, es una asignatura pendiente importante que tiene la política corriente de revisar el sistema electoral. Ya tendríamos a esta altura del partido tener algunos avances en materia de boleta única y cuestiones que ya en otros lugares del país, voto electrónico, ¿por qué no? Pero bueno, todavía nos falta mucho recorrido. ¿El Chaco cuándo vota la provincial? El 15 de septiembre. ¿Igual acá? Sí, yo diría que acá igual que allá, ¿sí? O sea, es bastante probable que la elección de Corrientes se fije en función de la elección del Chaco. Porque el capitalista, el candidato a senador, deja la... Ellos eligen senador nacional. Deja el capitalista, como deja la gobernación. Bueno, es una especulación que anda dando vuelta de que el gobernador capitalista puede ser candidato a senador nacional, no sabemos si testimonial para ser electo en entrar. Se habló de que fuese ministro de Economía. También se habló de que fuese ministro de Economía. Lo que sí es cierto es que es muy probable que Corrientes, y no sería la primera vez, que Corrientes elija una fecha de elecciones que coincida con la elección del Chaco. Esto tiene que ver en realidad con evitar que la logística de movilidad que suele tener el Chaco se pase a Corrientes. Concretamente que no se usen vehículos oficiales y no oficiales de una provincia vecina en una elección local, que suele ser lamentablemente una de las tantas mañas de la vieja política, esto de llevar recursos económicos, fundamentalmente del Estado, y vehículos a otra provincia. Lo ha hecho Corrientes con otra, lo han hecho con Corrientes, esto no distingue demasiadas diferencias, pero lo que se estaría tratando de evitar con la coincidencia de fechas es que por lo menos el Chaco no tenga una participación logística de vehículos, inclusive de fiscales, al tener una fecha de coincidencia. Pero estamos hablando de la elección provincial del Chaco, no la nacional. Ellos eligen solamente diputados. Ellos tienen una sola cámara, el Chaco tiene sistema unicameral, eligen solamente diputados provinciales, solamente la mitad de diputados provinciales, ni siquiera concejales eligen. El Chaco no tiene renovación por mitad de consejo de ellos eligen todos juntos, eligen intendente y concejal.
¿Más preguntas? Antes que me meta un poco más en... El tema de los jóvenes, que creo que hay uno que tiene 16 años. Es cierto, lo digo. Allá. Sí. ¿Alguien va a preguntar? ¿Prefiere escuchar? Sí, alguien estaba por decir. ¿Había alguna pregunta ahí? Parece que la señora haciendo seguir. ¿Avanzamos? Bueno, el otro tema obviamente es el voto joven, ¿no? Ustedes saben que la otra novedad es el voto de los 16 años, que es un cambio también novedoso. Relativamente está muy fresco todavía, se votó hace muy poco tiempo la ley. Hay que recordar que esa ley convierte el voto de las personas que tienen más de 16 años en un voto optativo, no obligatorio. A diferencia de los mayores de edad, a diferencia de las personas que tienen más de 18 años, los jóvenes de más de 16 y de menos de 18 tienen la opción de votar, no están obligados a votar. Por otro lado, hace muy pocos días atrás también nos enteramos que solamente podrán votar en esa elección los jóvenes de 16 años que decidan hacerlo, que van a estar en el padrón, pero que hayan obtenido su nuevo documento. Así que no van a poder votar con los documentos viejos, donde aparecían como, entre comillas, menores de edad. Ahora deberían haber hecho ese cambio y la fecha es el 30 de abril. Así que aquel menor de 16 años de edad que no haya hecho su nuevo documento, y salvo que el gobierno nacional no disponga de un nuevo plazo, votarán solamente aquellos que tengan el nuevo documento. Y hay que aclarar también que solamente van a votar en la elección nacional. Es decir, Corrientes no vamos a lograr votar ahí. Es decir, que en la elección provincial los jóvenes de 16 y 18 años no estarían votando porque la provincia no adhirió a este cambio legislativo. Por lo tanto, ese impacto es solamente para la elección de diputados nacionales en Corrientes, para las primarias abiertas primero y para la elección de diputados nacionales en octubre después. Es decir que hoy mi hija de 16 años justamente me preguntaba si iba a tener que votar a gobernador o no. Mañana puede votar a gobernador. En la provincia no hay el régimen, ya no hay tiempo operativo para adherir tampoco. 9.000 jóvenes se inscribieron, van a implementar el padrón, alrededor de 730.000 electores en toda la provincia. O sea que menos del 50% de los que estaban en condiciones, había 20.000 jóvenes que podían incorporarse al padrón, lo hicieron nada más que 9.000, menos de la mitad. Sí. Pero el registro civil, lo que se iban a buscar el 10 de abril, le daba para pasando mal. A mí me dio turno el 10 de abril y me dio turno para el 9 de mayo. Hay una especulación de que el gobierno nacional habilitaría una nueva fecha. Porque cuando se dijo que tenía que renovarse la unidad de regla de abril, se fueron a buscar los turnos, pero te la daban para mayo. O sea, salvo que fuera el camioncito que estaba. Claro, si se fue el camioncito. El camioncito se fue. Pero cuando abrió el camioncito todavía no se dijo que tenían que renovar hasta el 30 de abril. No, la verdad que la aviso fue muy terrible. Bueno, en esto del voto joven, que va a ser una particularidad, también hay otra particularidad en esta elección, que es el debut de los documentos con código de barras. Muchos de los que estamos aquí hemos renovado nuestro documento, abandonando la vieja libretita verde o celeste en algunos casos, para pasar a tener esta especie, parece un carnet conductor de moto de auto, ¿no? ¿Sí? Que tiene un código de barras. Es el debut de esa modalidad, lo cual también genera ciertas precauciones, porque en realidad no sabemos muy bien cómo va a ser el sistema de la lectura del código de barras, al no haber un lugar físico donde poner el sello de que se ha votado. También es un misterio cómo va a ser el registro de que hemos pasado por la mesa electoral a sufragar nuestro voto. Teníamos el documento con el sello que nos permitía de alguna manera acreditar que efectivamente fuimos a votar, y dicho sea de paso también evitaba que pudiéramos votar en otro lado si teníamos sellado ese documento, ¿no? Hoy es un misterio cómo va a ser este sistema, no está reglamentado, no se conoce cómo operativamente se va a implementar esto. Dicen algunas personas que pueden hacer cambio de domicilio, eso también tenía en la vieja libreta del documento, tenía la posibilidad de un cambio de domicilio que figuraba al último. Aquí, con este carnecito, no está muy claro cuál es el último domicilio,
con lo cual podrían haber algunas irregularidades del padrón de que una persona que hizo cambio de domicilio figurara 2 veces, ¿no? Figurara en su viejo domicilio y en su nuevo domicilio. Salvo que los sistemas de control de padrón sean muy buenos, por lo cual una primera recomendación es que cuando se habiliten los padrones provisorios nos tomemos la responsabilidad ciudadana de ir a ver, no solamente por nosotros, sino por otra gente, ver si están más de una vez en el padrón, que no corresponde en ninguna circunstancia, o están una sola vez, para evitar tener un mal momento el día de la elección, ¿no? O mejor dicho, en este caso, los días de la elección. Sí. Alberto, la provincia adoptó el sistema electoral nacional por ley, ¿no? Así es, pero no adhirió a la reforma esta. Le van a dar un troquel. Claro, ese podría ser el formato, pero volvemos a lo mismo. Eso en términos de la elección nacional. No sé cómo va a ser en las elecciones provinciales. O sea que... De hecho, no tengo muy claro si va a haber un solo padrón o 2. Bueno, eso quiero saber que vamos a tener un padrón para la provincia y un padrón para la nacional. Ya pasó eso. Ya tuvimos varias experiencias en Corrientes de tener 2 padrones y de tener 2 fechas diferentes de cierre de padrones. Porque, a ver, como la provincia tiene autonomía en esto, la provincia podría decir, bueno, me manejo con el mismo padrón que se maneja la elección nacional. Ha pasado la mayoría de las veces, para no confeccionar los padrones. Pero ante tanta denuncia de irregularidad y esta novedad del voto de los 16, que no sabemos quiénes están incluidos y quiénes no, esta nueva modalidad del documento con código de barras, hay que ver si la provincia decide tomar los padrones nacionales para la elección provincial o, en uso de su potestad, decir yo tomo este padrón nacional con estas modificaciones. O sea, hay que ver cómo eso lo vamos a ir sabiendo a medida que se cumplan los plazos electorales, que todavía falta. Se presta mayor trago. Sí, sin duda. El sistema no ser transparente, cualquier sistema que no tiene transparencia y que no puede ser auditado por un ciudadano, no por la justicia electoral nomás, sino por los ciudadanos, es un sistema que está, diríamos, burdamente flojito de papel, ¿sí? O sea que hay que ver con qué nos vamos a encontrar. Y una de nuestras responsabilidades, me parece, hablando de participación ciudadana, es ponerle el ojo al padrón, mirar bien, digamos, cómo está confeccionado esto, tomarse la responsabilidad de buscar esas irregularidades y denunciarlas a tiempo. Es decir, hay plazos, también hay un periodo para la presentación del padrón provisorio y hay periodo de impugnaciones. Y en ese periodo de impugnaciones hay que moverse para decir, bueno, esto está mal. Bueno, digamos, el tema de la escuela única sin distinción de género ya no es una novedad, lo hemos tenido ya en la elección anterior, lo para mi juicio era un avance también interesante, no tenía mucho sentido en estos tiempos tener escuela femenina y masculina, me parecía muy razonable. Lo que sí me parece interesante e importante, y un poco en línea con lo que hablamos con el doctor Wolfgang, es esta cuestión que tiene que ver con cómo podemos participar. Porque los ciudadanos en general tenemos la sensación de que la política y los aparatos políticos nos pasan por arriba y nosotros somos muy minúsculos para ser parte de esto, entonces como no supera, entonces nos quedamos de brazos cruzados. Y en realidad hay muchas formas de participar. Y sobre todo para comunidades como esta, que son comunidades que tienen alguna dosis de organización y de coincidencia en valores. Un aspecto importantísimo en las elecciones son el control ciudadano de la elección. A veces da un poco de pena ver cómo en una mesa determinada el presidente de mesa no vino a hacerse cargo de su responsabilidad. Lo cual muchos partidos políticos lo aprovechan, porque hay una norma en esto: si no viene el presidente de la mesa, si no viene el suplente, que también está designado, la fuerza pública tiene la obligación de hacerle cargo de esta tarea a la persona que está primera de todas en la fila. Y hay partidos políticos que mandan a personas a estar primero en la fila. Muchas veces. Digamos que entonces el presidente de la mesa deja de ser una persona, un ciudadano no afiliado, que es una de las condiciones que te toman la justicia electoral para designar este presidente de mesa, y pasa a ser una persona que probablemente esté empadronada en un partido político. El presidente de mesa tiene un montón de facultades.
Y es una persona de mucha importancia en el momento de decir quién está autorizado a votar y quién no está autorizado a votar, si con este documento sí, con este documento no. En momentos de litigio y de discusión tiene su opinión, pasa a ser muy importante. Al momento del armado del acta, que es en definitiva con lo que se cuenta la elección, porque la elección no se cuenta con los votos que están en la urna, sino con el acta que está fuera de la urna. Si la confección del acta es central. Yo puedo tener 5 votos del partido A ahí adentro y resulta que si en el acta puse 16, salvo que alguien quiera abrir esa urna para ver si corresponde el acta con la cantidad de votos que está adentro, lo más probable es que el acta esa pase a ser la verdad absoluta. Entonces el momento de la confección del acta es un momento donde hay que hacer mucho hincapié en controlar, en que coincidan las cifras, en que sea exactamente lo que dice, lo que tienen todos anotados. Y lamentablemente mucha gente, porque dice no voy a perder un domingo, porque el domingo de la familia, porque tengo cosas que hacer, porque terminan no participando de la elección como presidente de mesa, o ni siquiera como fiscal. Lamentablemente Argentina tiene una legislación un poco retrógrada en esto y lo único que pueden ser fiscales son las personas que pertenecen a algún partido político, lo cual no está muy bien, porque en realidad un ciudadano que quisiera participar como fiscal en la elección debería poder hacerlo. Bueno, pero la ley dice eso. Bueno, no hay que tener temor en ofrecerse como fiscal de un partido político porque uno no coincide con ese partido. Porque en definitiva lo que uno hace en esa mesa no es controlar los votos de su partido, sino lo que hace es controlar que el proceso sea transparente. Y esa es una cosa que podemos todos los que estamos aquí, como ciudadanos, tomar esa responsabilidad. Es decir, en realidad, independientemente de las trampas que hace la política y el sistema electoral y todo lo que sucede ese día, nuestra responsabilidad es asegurarnos, al menos en nuestro metro cuadrado, que es nuestra escuela, nuestra mesa, ahí donde estamos, asegurarnos que en ese lugar al menos las cosas se hayan hecho de modo transparente. Es una de las tantas formas que tenemos de participar activamente. Y sobre todo aquellos que tienen algún grado de instrucción, que tienen ganas de interiorizarse un poco más, de conocer un poco. No hay que saber demasiadas cosas para ser fiscal de mesa, hay que tener sí bastante de sentido común, tener una cuota de desconfianza, suficiente como para saber que no todo lo que parece es, y por lo tanto hay que tomarse la licencia de dudar, una duda ciudadana en este caso, y asegurarse que el proceso sea lo más transparente posible. Y eso es una forma de contribución importante, no dejar en manos de los que tienen intereses directos en la elección toda la fiscalización. Y cuanto más fiscales haya en una mesa, mejor. Y cuanto más personas de más partidos políticos existan en una mesa, mucho mejor. De hecho, donde más trampa se hace es donde menos fiscales hay. Hay una relación directa entre la cantidad de fiscales en una mesa y la trampa. Esto es histórico en Argentina, por eso ustedes van a ver después cuando miran el recuento que en un pueblo del interior de Corrientes votó el 95% de la gente, en ningún lado vota el 95% de la gente. Lo que pasa es que si ahí el presidente de mesa y el fiscal son amigos, lo más probable es que todos los que está figurando en el padrón votaron, y no hay forma alguna de certificar que eso haya sucedido. Eso tiene que ver con la falta de participación. Entonces es muy importante tomarse el trabajo de participar. A veces la política busca su trampa, dice vamos a abrir más escuelas. Abrir más escuelas significa que cuantas más escuelas hay, más fiscales que tener. ¿Y quiénes son los que tienen más fiscales? Los partidos más grandes. Los partidos más chicos tienen menos fiscales. Al tener menos fiscales es muy difícil controlar que no me estén sacando la boleta, que no desaparezca, que no estén mal. A veces uno dice, mejor abrir más escuelas. La abrir más escuelas no necesariamente es símbolo de mayor participación, sino en muchos casos es un mecanismo para hacer más trampas. ¿Sí? ¿Se imaginan lo que puede suceder en este tipo de situaciones en un paraje rural del Corrientes, donde probablemente haya dos escuelas distanciadas de kilómetros una de la otra, y donde votan la misma cantidad de personas que votan aquí, porque la relación de votos es una cuestión de mesa por ciudadano, 250 en la escuela de Adriana de la capital de Corrientes y 250 en el paraje que fuera de la provincia de Corrientes. Si no tienen los fiscales suficientes, estamos complicados. Entonces, este es un tema en el que me parece que es muy importante participar, y el otro, por supuesto, tiene que ver con tratar de contribuir con esta lamentable idea que muchos argentinos tienen de que como no nos interesa la política, porque es aburrida, porque ahí están los tramposos, porque la corrupción, porque un montón de motivos que son reales,
pero que impactan en nuestra vida cotidiana. Porque el problema es a quién le dejamos el control de nuestras vidas. Lamentablemente, en países como nuestro, la política tiene mucha participación en nuestra vida cotidiana. En países más desarrollados, los ciudadanos le tienen menos miedo a la política porque la política está como acotada a pocas cosas. Entonces, el daño que le puede hacer a un ciudadano común la elección de tal presidente o tal otro no es relevante, y por eso terminan votando el 35% de los ciudadanos, el 40% de los ciudadanos. En países como el nuestro, la política hace mucho, interviene en nuestras vidas todos los días, en todos los niveles, desde el concejal hasta el intendente, pasando por el gobernador, los legisladores provinciales, que habitualmente no los conocemos. Porque en trabajo tengo acceso a las encuestas de opinión que se hacen en Corrientes y realmente es una sorpresa ver cómo la gente no es que no sabe quiénes son los legisladores, no sabe quién es el intendente. Es decir, hay indicadores altísimos y sorprendentes de niveles de conocimiento bajos. Niveles de conocimiento es que preguntan a la gente: ¿usted sabe quién es fulano de tal? No. Entonces eso, digamos, aterra un poco, porque si no sabemos ni quién es, ni hacemos de si podemos opinar sobre lo que hace o lo que deja de hacer. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para conocer el currículum de cada candidato? ¿Cómo voy a votar si no sé quién es? Sí, esa es una de las grandes deficiencias del sistema político. La mejor manera de hacerlo es, me parece, un mecanismo como que la gente profesional católica ya ha intentado, al menos en lo municipal, ¿no? Que es convocar a los candidatos. ¿Sí? Los candidatos cuando están en campaña van a estar a cualquier lado. ¿Sí? Eso es absolutamente claro. Cuando están en gestión, difícilmente aceptan invitaciones. Cuando están en campaña, se los invita de absolutamente cualquier lado y se ocupan de ir a todas partes. ¿Sí? Porque están en campaña, están buscando votos. Bueno, si la ciudadanía se organiza y convoca a los candidatos, y al menos puede tener el cara a cara. No necesariamente el currículum, porque a veces los currículums están un poco ocultos, pero al menos se puede tener un cara a cara. Y bueno, para quienes somos ciudadanos de a pie sabemos que a veces mirarle la cara a un candidato nos dice bastante, más que su currículum. Sabemos si nos está diciendo, nos está hablando del corazón, si nos está hablando de su interés, si es una persona humilde, si es una persona soberbia. Creo que hay muchas cosas que, al menos eso hemos aprendido en esa entrevista. Si me permitís, yo diría, si mañana me toca mi puerta un candidato que fuere, yo le hago pasar, con todo respeto, yo le haría 2 o 3 preguntas. Si así, mañana. Creo que si mañana me visita un candidato, yo con todo respeto le hago pasar, pero yo le haría 2 o 3 preguntas. Le diría: ¿quién sos vos? Primero, ¿qué proyecto tenés? O sea, ¿qué programa? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, en materia de educación? ¿Qué pensás hacer en salud? ¿Cómo podés mejorar la justicia? ¿Cómo podés que haya más trabajo para que la gente viva mejor? ¿Cómo hacer la vivienda que tanta falta hace? Porque no alcanza con tener buena voluntad. Los políticos tienen que tener, primero y principal, ideas claras que den respuesta a los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, el gobierno nacional ni habla de la inflación, y nosotros sabemos que nuestra plata cada vez alcanza menos para comprar una determinada cosa. Entonces, por ahí no hablan de eso. Lo que yo le preguntaría en segundo término a un político: ¿quiénes son tu equipo? ¿Quién te va a acompañar? Porque es importante que haya una persona lúcida que piense, pero también hace falta colaboradores que sean honestos, que sean trabajadores. Una tercera pregunta sería: ¿qué para tu vida? ¿Qué hiciste antes de esto? ¿Dónde actuaste? ¿Fuiste un empresario exitoso? ¿Fuiste un militar bueno? ¿Fuiste un trabajador que se destacó? ¿Qué currículum real tiene? Porque yo veo, por ejemplo, aparece uno que no tiene historia, entonces va a practicar con nuestros pueblos. Yo querría que nuestros representantes, que son los que nos van a representar a nosotros, como si fuéramos nosotros mismos, sean los mejores. Por supuesto, con errores, con todo, no es que nadie es perfecto, pero que tenga equipos. ¿Quién es tu equipo? ¿Son prontuariados? ¿Son delincuentes? ¿O hay gente de bien que puede exhibir una vida coherente, una vida de familia, una vida honesta? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué programa? ¿Cómo vas a solucionar tal o cual cosa? Entonces, exigirle a nuestros políticos que se preocupen, que no vengan nomás con un amigo, un palmeo y ya con eso arreglamos. No. Pues la política es una cosa muy seria, es una responsabilidad muy grande, porque estamos confiando en nuestros intereses, en nuestra vida, en nuestro honor, nuestro patrimonio, nuestro futuro. Estamos entregando a nuestros hijos. Hay un punto importante que venía lo que dice el doctor Rolta, que tiene que ver también con no solemos
quejemos de que no tenemos opciones, nos sentimos como encerrados. Yo digo a veces un poco en broma, un poco en serio, que nos van a elegir entre marihuana y cocaína, esa parece ser la opción. Entonces como que estamos encerrados en un callejón sin salida. No, habría que hacer alguna autocrítica también. Estamos encerrados porque nosotros no participamos. Es decir, los buenos no están en la grilla porque los buenos están en su casa. Y porque siempre los buenos tienen cosas que hacer, y siempre los buenos tienen responsabilidades familiares, responsabilidades en la iglesia, responsabilidades en la profesión, responsabilidades en los buenos están, entre comillas, siempre tienen justificación. Y no está mal eso. El tema es que hay que hacerse cargo de ese tema. En tiempos como estos, en las que Argentina está siendo aplastada por cosas que son realmente peligrosas, y hay pérdida de libertades, hay desaparición de las instituciones, nos estamos quedando sin el mecanismo de división de poderes tan importante para el funcionamiento de un país. Esto tiene que ver no solamente con que los chicos malos hicieron bien los deberes, sino con que los chicos buenos están en su casa. Es decir, no se puede hacer tanta maldad sin la complicidad y la omisión de los que no hacen. Y nosotros estamos cansados, seguramente, como le pasa a muchos de ustedes, de escuchar gente que dice está mal, está mal, está mal. Pero probablemente cuando le dijeron que el sábado a la tarde nos vamos a juntar a conversar sobre este tema, yo digo no puedo porque tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, tengo que hacer esto. Yo estuve en la marcha del 18A en Puerto, como estuve en la anterior, tratando de plantear en voz alta las cosas que a mi juicio no están bien. Y había poco más de 1000 personas, en una ciudad que tiene casi 400.000 habitantes, 350.000 si queremos ser muy cautos y conservadores. Poco más de 1000 personas. Y yo sinceramente no creo que haya solamente 1000 personas que estén en contra de las cosas que están pasando. Creo que hay un montón de gente que, algunas, todas con buenos argumentos. Tal vez tenía que cuidar a los hijos, otros tenían que preparar la comida, otros tenían que cuidar a un familiar con problemas de salud, otros estaban trabajando, algunos estaban estudiando. Lo que pasa es que cuando la cosa se complica, yo digo que esto es como ir al dentista, cuando uno le duele la muela, larga todo, ¿sí? O sea, no hay hijo, abuela, tía, ¿sí? Uno le busca la vuelta, llama a un amigo, te puede quedar con mi familiar, te puede quedar de hijo, llama a la escuela, no voy, el trabajo pide permiso. La pregunta es si para un dolor de muela podemos pedir permiso y faltar, no veo por qué no podemos pedir permiso para manifestarnos en contra de lo que nos está pasando. Evidentemente no es suficientemente importante. O creemos nosotros que hay otras personas que se tienen que ocupar de eso. Cuando uno delega la responsabilidad de cuidar la libertad, la república, la institución, después no se puede enojar porque hay gente que te saca la libertad, la república y la institución. Es decir, me parece que ahí hay un tema de participación ciudadana que tenemos que revisar. Además de que tenemos razón cuando nos enojamos con los que no hacen bien las cosas, habría que preguntarse un poco en voz alta qué estamos haciendo nosotros, además de enojarnos. ¿Sí? No, un poco volviendo al tema del currículum, decía yo, hay gente como yo, creo que hay muchos que no tenemos tanto acceso al saber quiénes son, a quién votas. Estos últimos tiempos se vieron acontecimientos de que nuestros representantes votaron leyes que el 75% del pueblo, sea de la religión que sea, estaban en contra, y lo mismo. Creo que ese es algo que a vos te tiene que avisar, que ese es lo que está representando, porque si el 75% se manifiesta de que no, y hablo de lo igualitario, y hablo de... Entonces, no tengo nada contrario, lo que voy es, ¿qué hizo el religioso? Y salía a manifestarse y lo mismo, o sea, bueno, ¿quién es el que votó eso? Entonces no lo tengo que votar más, que sea del partido de mi cariño, por decirlo así. Es muy interesante lo que plantea, ¿según tu nombre? Hugo. Es muy interesante lo que plantea Hugo porque nos pasa en todos los órdenes. Es decir, así como pasó con esa ley que él está planteando, que a él le parece que tendrían que haber dicho lo que pensaban antes de votar y seguramente identificarlos, nos pasa ahora con la reforma judicial. El tema está en que la mayoría de la gente, y la política esto lo sabe, ¿sí? La mayoría de la gente no se involucra. Es decir, la política avanza sabiendo que la gente no se va a involucrar. Y sabiendo que a lo sumo, lo peor que puede pasar es que la gente se enoje un rato,
porque ni siquiera nos enojamos demasiado, ¿sí? Nos enojamos un rato, y probablemente para la fecha de la elección de nos habrá pasado, ¿sí? Y probablemente si vuelve a aparecer el mismo candidato en la lista, no tengamos muchas ocasiones de volver a votar, pese a que nos enojamos hace 6 meses, 3 meses, 1 año o 2. Es decir, que la política también sabe. Vuelvo a lo mismo, me parece que también tiene que ver con la falta de opciones. ¿Sí? Me parece que básicamente es un problema que tiene que ver con la gestación original de las opciones. Si yo estoy encerrado entre cocaína y marihuana, y la próxima elección me volví a poner otra vez cocaína y marihuana, y la siguiente me volví a poner cocaína y marihuana, lo más probable es que termine siendo un adicto, ¿sí? Y que encima termine diciendo, la marihuana no es tan mala, ¿sí? Que es lo que nos termina pasando, ¿sí? Que opina que fulano tal cosa, sí, lo que querés el otro. O sea, terminamos más que eligiendo, optando. Y ese es el primer síntoma de pérdida de libertad, porque la libertad uno elige, no opta. Uno selecciona lo que quiere, uno descarta. Lamentablemente en la Argentina, y particularmente en la política, nosotros estamos muy acostumbrados a pegarnos al menos malo, es decir, votarle al que, inclusive en muchos casos, esto que parece ser un defecto que planteaba el doctor de Wolfgang, no conocemos el currículum. Está estudiado que mucha gente prefiere votar a un desconocido que a un conocido. Porque como conocido que conocemos el currículum, ¿sí? Ya sabemos quién es, no es malandro, hizo todo esto, pam, pim, pum, y esto, no sé, pero es nuevo, ¿sí? O sea, en el mundo, lo que se llama la jerga política los outsiders, es decir, la gente que viene de afuera, ¿sí? Que un poco en la Argentina han sido en los últimos años, bueno, no voy a nombrar casos actuales, pero lo fue por Palito Ortega en su momento, Reutemann en su momento, la gente que venía de otras disciplinas, el deporte, por ejemplo, el arte, la música, y venían a la política. En el mundo pasa lo mismo, ¿no? No se va a tener idea de ese fenómeno, un fenómeno exclusivo de la República Argentina, en muchos lugares del mundo que están viniendo a la política gente que viene por afuera del sistema. ¿Por qué? Y porque la gente a eso los conoce bien, por otra cosa, ¿sí? Cantan lindo, tuvieron algún éxito deportivo, no tienen ningún currículum en esto, ¿verdad? Pero como hicieron bien lo otro, algún extraño mecanismo mental nos hace pensar de que si cantan bien, capaz que una de esas también hacen bien esto. Pero lo que más fuerte juega en eso es que el otro, que es lo contrario, ese sí le conocemos, ¿sí? De ese tenemos los currículum, tenemos los prontuarios, y como no nos gusta el currículum del prontuario de ese, elegimos este otro. Y después lo que nos pasa es que este otro no sabe nada, no tiene equipo, ya adquirió rápidamente las mañas que tenía lo que dijimos que no nos gustaba, entonces de pronto empieza a construir su propio currículum y su propio prontuario, ¿sí? Entonces nos está pasando esto, tal vez porque nos metemos de lleno en la generación de las opciones, o en el control de las opciones. Los partidos políticos no funcionan, ustedes pasan por el comité de un partido político y van a ver que el comité está vacío. Los ciudadanos no nos metemos ahí porque como un partido de otro no nos metemos, ¿sí? No, digo, para entrar en la lista de los votantes es muy difícil, porque ya tienen todo el mapa, le pasó a Camaro, Camaro es un dedo, entonces es concejal y ahora ya viene un concejal español. ¿Cómo? Se agarran las patadas, las trompadas, los sillazos, son los buenos. Después tienes una cosa, que dice, en los partidos chicos, digamos una cosa como la que esto que el otro, vaya, por ejemplo, de esa forma ahora, está Oriente quiere el hijo. Imposible entrar. Vaya como que cristiano, a Marcos y compañía. Y si no está en el grupo de ellos, por más bueno, salvo que no juega como Mario Bofín, que le hicieron entrar por la ventana, porque cree que tiene muchos votos y lo juega, entonces sí. O si no, directamente, como es, podés ir a ARPD, a esto que otro, lo juega. No dice que va a sacar un cargo, sino que va a poner lo que uno piensa. Yo también la vez pasada casi me matan todo mi barrio, mi casa, porque voy a ir al cacerolazo porque no estoy de acuerdo con lo que están, estas decisiones que están tomando. Porque no solamente para mí, yo ya soy, pero ya de otro lado, no me interesa, pero queda para los niños y los jóvenes. Y si vamos a seguir cambiando y yendo a lo peor de todo, digamos, ¿por qué no colaborar? Que sea con esa protesta. Sí. Acá alguna gente ha tenido experiencia de la política propia. La acción política en general es una actividad bastante ingrata, una actividad que requiere mucho esfuerzo. Algún viejo político argentino decía que en la política es ir a la honra a los perros, y algo de eso hay, ¿sí? O sea, meterse en política implica
transitar un camino muy difícil, ¿no? Porque inclusive gente de mucho prestigio que ha decidido hacer actividad política ha salido de esos procesos lastimada moralmente, sin haber hecho absolutamente nada malo, no solamente por el hecho de haber ingresado al barrio político. Pero también es cierto que cambiar un país requiere de coraje. Yo siempre cito la presencia de nuestro héroe en Argentina. Las personas que cambiaron la historia de la República Argentina, o mejor dicho, que construyeron la Argentina, no se jugaban con porotos, se jugaban la vida. Es decir, los Alberti, los Urquiza, los San Martín, los Sarmiento, cuando discutían, no discutían por rabia, ¿sí? O sea, la discusión era cuerpo a cuerpo y se jugaban su integridad física y muchos de ellos terminaron muriendo fuera de su país porque su país no lo aceptaba, tuvieron que pagar precios muy altos y fueron reconocidos recién, muchos años después, muchas décadas después, por gente que no convivió con ellos. Es decir, que es una actividad ingrata. Y ahí la pregunta un poco en voz alta que hay que hacerse frente al espejo es si nosotros estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Porque en general le pedimos a los demás un sacrificio que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y en esto me parece que hay un tema para revisarse. Porque en general somos más proclives a pedirle a los demás que se sacrifican por nosotros que sacrificarnos nosotros por los otros. La política pasa un poco lo mismo. Parece que nos está faltando en esto un poco de autocrítica primero, ¿sí? Y después de la autocrítica, una vez resuelta la autocrítica, pasar a la acción que es involucrarse. Lamentablemente esta elección que tenemos la tenemos aquí, a la vuelta de aquí, nos faltan 4 meses y medio, 4 meses, 3 meses y pico, depende de cuándo sea la fecha. Y entre comillas hay poco por hacer desde el punto de vista de generar una nueva opción. Pero sí podemos controlar a los candidatos, sí podemos exigirle plataformas al gobierno, sí podemos pedirle equipos, sí podemos ir a golpear la puerta pacíficamente para decirle, a ver, mostrame qué es lo que estás por hacer, ¿sí? Y si es necesario convocarlos e ir a las reuniones y como ciudadanos comunes, y de última, en la elección, asegurarnos que se fiscalice. Y tenemos una responsabilidad adicional que convencer de la gente que está diciendo a mí no me importa, porque a mí me da tal cosa, o porque yo tengo esto, o porque el fulanito me dio tal otra. Convencerlo de que esto es como, voy a volver al ejemplo antipático de la droga, ¿no? Dicen los consumidores de droga que el primer momento del consumo es un momento de mucha satisfacción. Pero ninguno de nosotros nos volvería a alimentar esa idea porque hay un momento de satisfacción. Porque todos sabemos que ese momento de satisfacción, si es que existe, dura muy poco. Todo lo que viene después, ¿no? Y la Argentina está viviendo un poco eso. Cosas que te dicen, no, pero esto está funcionando y esto está fantástico. Sí, un rato está fantástico. Un rato. En términos históricos, un rato. 1 año, 2 años, la pasamos fantástico, está todo bien, me pude comprar tal cosa, me pude comprar tal otra, pero primero que están sacando la justicia, no importa, si esto está bárbaro. El tema es que cuando te quiera acordar de esto no va a tener un montón de cosas que parecían intrascendentes, que no tenían ningún valor, y de pronto lo tienen. Esto es como la vida misma, esto es como la vida personal. Uno puede comer papas fritas todos los días si quiere. Lo que no puede evitar es que dentro de unos meses el médico nos diga, che, mira que el colesterol lo tenés alto, ¿sí? Uno puede fumar y decir, mira, fumo, no me pasa nada. Pero no te pasa nada ahora. Si seguís fumando te va a pasar algo. Es decir, que hay que tomar dimensión de que hay muchas cosas en la vida cotidiana que no hacen efecto ya, hacen efecto después. Si uno no es capaz de darse cuenta lo que va a pasar después, y si nos van sacando las cosas que nos están sacando, nos pasa un poco estas charlas que tienen alguna especie de contenido agridulce, ¿no? Que decir, bueno, tal vez sea un poco más ahora, pero resulta que lo que me están contando no me gusta nada, ¿sí? Bueno, estamos donde estamos porque hicimos lo que hicimos. O sea, también hay que hacerse cargo, ¿sí? Estamos con el colesterol alto porque comimos papas fritas en cantidad abundante, ¿sí? En el momento que comimos, inclusive, mucha gente nos dijo no coman tanto. Hubo varios que nos dijeron, che, mirá que te va a hacer mal, aflojate con eso. Y nosotros dijimos, dale que morir, ¿sí? Y con el dale que morir te venimos metiendo. Y resulta que ahora nos llaman a la puerta, nos golpean la puerta y nos dicen, che, parece que te toca el turno, pero ¿cómo no me avisaron antes? Sí, te avisaron, ¿sí? Lo que pasa es que vos decidiste que no era importante. Y hoy te parece que sí es importante. El tema es que uno, como la vida misma, no puede deshacer. No es como la computadora que puede deshacer lo que
sí se puede, en todo caso, tomar una decisión hoy que tiene que ver con qué voy a hacer mañana también. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi cambio de actitud? Porque algún cambio hay que hacer. Si el resultado que obtuvimos como sociedad es este que tenemos en la fotografía, la política como no nos gusta, las trampas que no nos gustan, algunas cosas hicimos mal. Si seguimos haciendo lo mismo que hicimos hasta esta mañana, el resultado va a ser el mismo. Algún cambio de actitud en nosotros, que es lo único que vamos a manejar, algún cambio de actitud en nosotros tenemos que hacer. Yo creo que en eso, ahí, si hacemos la política adecuada, probablemente podamos caminar, ¿no? Hay que perder el miedo a la política, hay que meterse en la política en forma directa o bien, para aquel que no le guste, a mí particularmente, por ejemplo, me parece que mi rol no está dentro de la política, mi rol está fuera de la política. Pero me meto en política, no desde los partidos, me meto desde otro lugar, en mi caso del periodismo. Hay muchas maneras de participar. Esta actividad, por ejemplo, es una forma de participar en política. La actividad en el barrio es una forma de participar en política. La actividad en un club es una forma de participar en política. En todos esos lugares se influye en la forma de pensar, en la forma de hacer, y se crean dirigentes y líderes. En todos esos espacios surge gente, la mayoría de ellas muy buena gente. Y lo que hay que asegurarse es que la gente que lo rodee siempre esté marcando el camino de lo que está mal. Pero a veces mucha gente que hace bien las cosas, por algún extraño mecanismo, un buen día encuentra un atajo, algo que lo lleva rápidamente al otro lado, y creen haber encontrado la felicidad y hace el camino rápido y casi siempre se equivoca. La vida es una secuencia de sacrificios y de esfuerzos. No hay nada mágico. Los que creen en el camino de la magia claramente se equivocan, porque la vida es eso, esfuerzo, y no siempre lamentablemente el resultado que uno quiere. No quiero aburrirme a la cuenta, usted decide. ¿Pregunta? Usted hablaba hoy de la apatía que vivió en el tema de la manifestación hay uno que se va al supermercado, está en un negocio, está por la calle, se junta con personas, es decir, eso que me llama la atención, por ejemplo, a mí me tocó vivir, digamos, era adolescente cuando me tocó vivir la época de inflación en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y la gente como que estaba, digamos, es decir, desesperada, y era un tema que estaba instalado en la calle. Y hoy uno ve no solo el tema de la inflación, sino el tema de la corrupción y muchas otras cosas más graves todavía aún. Y la gente te dice, no, prefiero no ver, prefiero no enterarme, prefiero no escuchar. Bueno, ahí está la responsabilidad de la que nos damos cuenta. Sí, ¿cómo se puede haber llegado a ese estado de decir, ya ni quiero mirar? No, hay gente que prefiere no mirar. Uno a veces le dice, ¿te enteraste de tal cosa? No, ya no miro más, no. Me parece que la responsabilidad nuestra está ahí primero en insistir, segundo en mostrar cuál es el impacto, porque a veces la sensación es que no van a dejar de robar porque yo me preocupe, o no va a cambiar esto porque a mí me interese, o hay una cuota de resignación que yo siempre sostengo que la política sabe de eso. Es decir, la política, cuando avanza con cuestiones que tienen que ver con esto que estamos escribiendo, sabe la sociología de los seres humanos y sabe que todos los seres humanos terminamos adaptándonos a nuestra realidad. El hombre, como característica central, tiene su adaptatividad. Nosotros nos adaptamos a cualquier cosa. Yo también viví la época de la acreditación y cuando le cuento a mi hijo cómo era, no me cree. Pero es sorprendente, digamos, el nivel y la cuota alta de resignación que hay hoy. Es muy elevado. Lo que pasa es que también esto tiene que ver con que la gente se resigna cuando no cree en la salida. Es decir, uno se entrega muchas veces cuando percibe que lo que viene no tiene solución. Entonces, esto es como la vida misma. Uno se entrega al problema y dice, bueno, listo, ya está, soné, ¿sí? No tengo relevancia, ¿sí? Nos pasa a veces en la salud, nos pasa a veces en los aspectos, nos pasa en el estudio, en un montón de planos de la vida. Uno se resigna y dice, en esta materia no la voy a probar nunca, listo, se terminó. El tema está en entusiasmar, y ustedes que están en este tipo de comunidades lo saben, de transmitir esa cuestión de optimismo, de transmitir esa cuestión de entusiasmo y de convencer a otra persona de que sí hay salidas y empujamos todos. Que no es cierto que nos hayan ganado la batalla, nos ganan la batalla porque estamos entregados. Yo quería agregar casi en el límite de lo que me parece prudente
pero en este ámbito religioso, o al margen de este ámbito religioso, si nosotros los seres humanos vamos a medir nuestras fuerzas, nuestras posibilidades, únicamente basándonos en nuestras fuerzas, estamos liquidados. Debemos no olvidarnos jamás que no tenemos un Dios que nos tiene que inspirar, un Dios que seguramente nos acompaña, o tenemos que dejar que nos acompañe. Hace poco leíamos amar hasta el enemigo, amar al prójimo. Es muy difícil amar desde nuestras propias fuerzas, pero con Dios al lado sí es posible. Con la política pasa lo mismo. Había un papa contemporáneo que decía, la política es la posibilidad de obtener los términos más altos de la solidaridad o la caridad, porque se puede concretar el bien común, no para uno, sino para muchos. Por eso tenemos que involucrarnos. Yo me pregunto, ¿no será que tenemos que aprender en nuestra catequesis de ser un poco el buen samaritano, de ir en ayuda de ese hermano que no fue castigado por el ladrón que le pegó, sino que está castigado por la resignación, que está castigado tal vez por la ignorancia, para tratar de explicarle que él tiene que, en la medida de sus posibilidades y con la ayuda de Dios, informarse, formarse y ser un mejor ciudadano, para que tengamos muchos mejores representantes. Por los que están en el gobierno es como si fuéramos nosotros en persona, nos representan. Entonces yo me pregunto, si yo estoy en la actividad privada, ¿qué voy a pretender de mi gerente? Que sea bueno, honesto, que trabaje bien. Y sin embargo a veces a los políticos les permitimos alegremente que hagan cualquier atrocidad y después volvemos a votar atrás. En el 2001 decíamos que se vayan todos y volvieron todos y que seguimos votando. Entonces yo coincido que tenemos que hacer un poco la autocrítica. Colombia 90 millones de pesos robó. ¿Y le van a volver a votar a ese señor? Ahí está la cuestión. 90 millones de pesos robó a los excombatientes de Malvinas. ¿A dónde están? ¿A quién les dio? ¿A dos, tres? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Vamos a una elección ahora que se viene. Vamos a ir a una elección ahora. Vamos a ir a una elección ahora en la que probablemente este tipo de temas aparezcan. El tema de la corrupción es un tema que nos atraviesa y probablemente uno de los problemas que tenemos cuando planteamos la charla esta cuestión de la cocaína y la marihuana es que si nos ponemos a mirar estas cuestiones que tienen que ver con la corrupción nos cueste bastante encontrar un gobierno que pueda mostrar las manos así y pueda, a ver, vamos a ser más claros. Yo no sé cuánto gana, soy periodista, yo no sé cuánto ganan los funcionarios del gobierno. Ni los municipales, ni los provinciales, ni los nacionales. Yo no tengo acceso a esa información. Esa no es una información que esté transparente, que esté publicada. Uno puede conseguirla si va y empieza a buscar, pero no está transparentemente publicada. No está transparentemente publicado lo que gasta la municipalidad, lo que gasta la provincia, lo que gasta el gobierno nacional. Y sería un error de nuestra parte, como ciudadanos, caer en la trampa de creer que algunos son más malos y otros son más buenos, y este es más bueno y este es más malo, porque vamos a terminar en el juego de elegir entre marihuana y cocaína. Lo que tenemos que hacer nosotros es salir de una situación, en base a los valores que tenemos cada uno de nosotros, salir de una situación de corto plazo y empezar a construir en mediano plazo. Esta mañana en la tarde me tocó justamente debatir con un dirigente político y yo le recordaba lo que seguramente fue una de las experiencias más trágicas de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo un enemigo común. El enemigo común fue el nazismo. El nazismo se estaba llevando puesta a la gente, las libertades, las instituciones, recordémoslo, bajo un régimen democrático, con elecciones libres. Hitler no llegó ahí expuesto por un gobierno militar. Hitler llega a ese gobierno de la mano de un apoyo popular impresionante, no un apoyo popular mínimo. Sin embargo, dos enemigos históricos, como fue el capitalismo y el comunismo, se aliaron en esa Segunda Guerra Mundial para combatir a un enemigo superior. No es que entre ellos se llevaran bien, no es que entre ellos no tuvieran facturas pendientes importantes y diferencias conceptuales enormes, antagónicas diría yo, pero había un enemigo superior. Y yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que si el comunismo y el capitalismo no se hubiesen unido en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que estamos acá estaríamos hablando alemán, probablemente. Entonces, lo que hay que probablemente es tener un plan de corto plazo para salir de lo que parece peor.
cada uno tendrá su juicio de valor respecto a qué es lo que le parece peor. Pero al mismo tiempo no conformarse con eso, no conformarse con salir de lo peor y decir, bueno, ya salimos lo peor de acá. ¿Sí? La batalla continúa. Y hoy me parece que el aporte que está haciendo el doctor Wolfgang es muy importante. Nosotros tenemos una responsabilidad superior que primero es dar la batalla cultural, la batalla intelectual, la batalla de valores. Darla, independientemente del resultado de la batalla. Esto no tiene que ver con si ganamos o no ganamos, tiene que ver con un legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Si yo le enseño a mi hijo que lo que hay que hacer es entregarse, no me puedo enojar el día de mañana que mi hijo se entregue. Para que mi hijo no se entregue, lo menos que puedo hacer yo es no entregarme. Y me parece que este es un tema de discusión de valores muy importante. No hay que entregarse contra nadie, ¿sí? Contra ninguno. Porque los valores están ahí arriba y uno tiene la obligación moral de buscar esos valores, de hacer el máximo esfuerzo, como decía Walter, primero por representar uno mismo esos valores. En segundo lugar, por conseguir que el metro cuadrado no nos preocupemos, porque toda la barriada de acá hasta el barrio de la olla, no, esa no era, porque la pregunta es en casa. Esto que estamos discutiendo, ¿está instalado? En casa, o sea, en la casa de uno. Segundo, con el vecino al lado, ¿está instalada esta conversación? Porque si no está instalado, no nos preocupemos mucho por lo que pasa en el barrio Quintana, ¿no? ¿Sí? El problema lo tenemos acá. O sea, tenemos un trabajo muy grande por hacer. Y la pregunta un poco planteada hoy, que señores, bueno, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es salir a pelear. Me parece que lo importante es, en el buen sentido de la palabra, dar la pelea, no entregarse, no dejarse vencer por los eslogans, por los falsos eslogans, no dejarse engañar por esto que tiene que ver con las frasecitas que suenan lindas. La verdad que hay mucho por depurar. El sistema político tiene demasiadas cosas por resolver, pero buena parte de lo que tenemos en la mano lo hicimos nosotros. ¿Sí? No hay que lavarse la mano en esto. Buena parte de lo que está, un amigo mío, un poco broma, un poco en serio, siempre dice que en vez de preocuparnos por el voto de los 16 años, teníamos que preocuparnos por cómo votamos lo que tenemos más de 40, porque votamos bastante mal a la hora de que pasa. ¿Sí? O sea, nos enojamos con los chicos de 16 años porque decimos que no saben que van a votar como si nosotros si supiéramos lo que votamos. Sí, en realidad habría que hacer alguna autocrítica. Si esta manera la quería preguntar. A mí me pasó que el tema de escuchar por lo menos interesarme cuáles son las propuestas de acá. Entonces, entre lo que más o menos estaba, ir con la intención de votar, y en esa lista encontrar 4 de los 5 que no me convencía por el tema de los discursos, de lo que se dio durante su mandato. Y entonces, primero yo voté blanco porque no sabía que se le daba a los discursos. Después, la manera de protestar contra eso y contra la lista y tener que cortar todo y demás, entonces yo impugné el voto. Yo quiero saber si eso me conviene a mí, si está bien o... La pregunta. A ver, acá hay varias cuestiones. En realidad hay un mito, digamos, una creencia, una leyenda de que si uno vota de una manera, le beneficia a uno, le perjudica al otro. Yo creo que uno tiene que votar primero con los valores propios, independientemente de lo que conviene o no conviene. Yo a mi hijo no le enseño que la vida se maneje según sus conveniencias, sino según sus principios. A mí me pasó, en la última elección voté, una persona que sabía que no tenía ninguna posibilidad de salir. Entonces la pregunta es de beneficiar a la mayoría, de perjudicar a la mayoría. Yo en la vida no me puedo manejar según esas conveniencias, yo tengo que representar mis valores. Y si mis valores están, por algún motivo, devaluados, poco respetados, bueno, tendré que trabajar más, ¿sí? Y tendré que remar para que la próxima vez eso sea diferente. Con lo cual, yo no entraría en el juego ese de las especulaciones de si conviene a la mayoría, conviene a la minoría. La política siempre se encarga de instalar ideas, digamos, para que uno no tire su voto. Entonces dicen, si vos le votás a los chiquititos, tirá tu voto. No vale votarle a los grandes que tener posibilidades. Bueno, esa es una forma de convencer. En realidad uno en la vida no se maneja así. Uno no es de Boca o de River porque estos son más, estos son menos. Uno es hincha del club que le gusta porque siente que eso es lo que representa. Entonces me parece que no hay que entrar en ese juego. Lo que sí en todo caso es una preocupación es por qué tenemos un régimen electoral que admite las listas sábanas cuando hace 11 años que nos estamos quejando de las listas sábanas. ¿Qué significa eso? Que como ciudadanos no hemos hecho nada al respecto. Corrientes tiene un pecado en esta cuestión como tantas otras ciudades.
El régimen electoral nacional es uno, sí, está bien. Pero el régimen electoral municipal es otro y el régimen provincial es otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los correntinos capitalinos quisiéramos modificar el régimen con el que se eligen los concejales, podríamos hacerlo. No hay ningún impedimento jurídico que impida que en la Carta Orgánica Municipal, en esta reforma que viene ahora, se decida, por ejemplo, que los concejales se eligen por barrio. Hay ciudades que lo tienen. O sea, nosotros no necesitamos que se reforme el sistema político nacional ni la Constitución Nacional para cambiar la forma de elegir los concejales de Corrientes. Estamos poniendo las pilas a los correntinos. Pero como tenemos la costumbre de patear el problema para arriba, decimos, bueno, como el presidente o como el que está arriba, mentira, eso es falso. Esa es una construcción que hemos tenido en la cabecita. Sí, por supuesto que necesitamos esa reforma nacional para elegir lo nacional, pero para elegir lo comunal, ¿no? Sí, lo que hemos tenido es o fiaca, o abulia, o desinterés. No nos parece interesante el tema, no nos parece... Corrientes tiene, el doctor me invitó a un programa de televisión y lo explicaba también, ¿no? Corrientes, como tantas otras ciudades, la provincia misma tiene la posibilidad de que si ustedes se reúnen y juntan la cantidad de firmas suficiente, ustedes pueden presentar un proyecto de ordenanza. Otra cosa, en la Municipalidad de Corrientes, la Carta Orgánica tiene la revocación de mandato. ¿Qué quiere decir? Si vos le votás a A, porque te prometió tal cosa y después se burocratiza, se da vuelta, se puede juntar una cantidad de votos y se lo puede destituir. En Bariloche se termina de destituir al intendente por una revocación de mandato porque dijo que iba a hacer esto y hizo lo otro, o sea, traicionó, faltó su promesa electoral. Es como te decía en la vida práctica, si vos tenés un gerente en tu empresa y te roba, anda en modo con tu mujer, que echarle, porque no va a que te esté jodiendo. Es lo mismo con los políticos. Nosotros tenemos que controlarle a nuestros dirigentes que sean fieles a la promesa que hicieron cuando le votamos. Y si no actúan de acuerdo al mandato de la promesa que hicieron, hay mecanismos institucionales, primero para no votar nunca más, y segundo, la Carta Orgánica Municipal permite que con un número bastante importante, pero con un fin, se lo puede destituir legalmente. Y con un número no tan grande, el 4% del padrón, dice la Carta Orgánica Municipal, con el 4% del padrón de votantes de la ciudad se puede llamar plebiscito. O sea, si yo quisiera llamar a plebiscito para hacer una avenida, para lo que se me ocurriera, ¿sí? Que considerara como ciudadano que es importante hacer, con el 4% del padrón de firmas, el municipio está obligado a convocar un plebiscito. Un plebiscito es por un sí o un no. O sea, no es una cosa elaborada, es una decisión por sí o por no, y el Consejo Deliberante está obligado a implementarla. O sea, es con fuerza de ley, tiene vinculación. Entonces, ¿cuántas veces usamos ese mecanismo corriente? Nunca. O sea que esto que están haciendo en el paquetito no se resulta todo y dice que no. Tranquilamente. Además, la política tiene como característica que hace caso. Si encuentra un volumen suficiente de ciudadanos que se oponen a una decisión, hay muchas, en Argentina misma hay un montón de historias. El tema del campo es cinemático. La política en el año 2008, en una noche que seguramente algunos de ustedes se acordarán, había legisladores que iban cambiando de decisión. ¿Por qué cambiaban de decisión? Porque había gente en la calle. Y no eran todos los que estaban en la calle. Eran millones de personas las que estaban en los pueblos, en el interior, en las plazas. Era gente del campo y gente de la ciudad que decía, yo no quiero esta ley. ¿Sí? Y los legisladores empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque ningún legislador ha servido solo a los votos. Así de que son respetuosamente 4 gatos locos los que están ahí juntándose, no pasa nada. ¿Sí? Ya se van a olvidar. ¿Sí? O son 4 personas interesadas. Pero cuando la política ve hacia dónde va la gente, y mayoritariamente la gente se pone en un costado, la política rápidamente cambia. ¿Sí? Porque lamentablemente, bueno, a algún punto, gracias a Dios, los políticos en Argentina no tienen convicciones. Lo que tienen es conveniencias. Y funcionan según sus conveniencias. Son de derecha o de izquierda según para dónde van la mano. Un día dicen, hay que privatizar todo, vamos a privatizar. La gente quiere privatizar. La gente quiere privatizar, vamos a privatizar. Los mismos tipos de privatizar, privatizan todo. ¿Por qué? Porque la gente cambió. Hace 15 años atrás, nadie se le ocurría decir, vamos a tener una empresa pública ineficiente que pierde plata. Bueno, entonces, ¿qué hizo el gobierno? Se dio cuenta que la gente estaba recontra podrida, tener una empresa como la que tenía, que perdía plata, no tenía teléfono, no tenía gas, no tenía luz, no tenía nada, y dijo, bueno, esto hay que privatizar.
se privatizó. Listo. Pasaron 15 años después, 20 años después, los mismos legisladores que en ese momento dijeron eso, se dieron cuenta que la gente dice, sí, está privatizada, sí, pero resulta que la soberanía y que esto, que lo otro y que aquello, y esto se estatiza, otra cosa, ¿sí? O sea, la gente cambió, la política cambió. Entonces, ¿qué nos está faltando a los ciudadanos? Por eso digo que tal vez tenga que ver esto con que los ciudadanos no participamos. Es decir, yo no puedo creer que corriente haya nada más que 1000 y pico de personas que estén en desacuerdo con que se reforme el sistema judicial, o que nada más que 1000 y pico de personas están en contra de la corrupción. Evidentemente debe haber mucha más gente que está en contra de la corrupción. Hay gente que decidió ese día, por el motivo que fuera, realizar otra cosa. Y no está mal. El tema está que uno tiene que estar dispuesto a pagar por otro rol de lo que hace, o lo que deja de hacer. Y ahí me parece que tenemos una responsabilidad los ciudadanos. Digo, para que no veamos el vaso tan vacío, digamos. A medida que nosotros creamos que se puede cambiar la historia, se cambia. Yo di el ejemplo del campo, porque me parece que es el ejemplo que tenemos más cercano a la República Argentina. Cuando el campo se puso las pilas, era un tema técnico, difícil, complejo, un tema económico. Sin embargo, la gente salió a la calle. La gente percibió que había un sector de la política que quería perjudicar a un sector de la comunidad y dijo, bueno, esto no, hasta que este me hasta acá llego. Y salió el peluquero en Marco Juárez de la plaza, no salió el productor agropecuario nomás, salieron todos. Y las plazas del país se llenaron, en todas partes. Y la política miró de reojo de eso y dijo, vienen complicadas la mano y se terminó la historia. ¿Sí? Por supuesto, después toman fuerza y embaten de nuevo, digamos, no se quedan a mitad de camino porque saben que la gente tiene poca paciencia, poca perseverancia. Esa es una característica de los argentinos, ¿no? Nos enojamos rato y después se nos pasa lamentablemente. Yo creo que lo que no hay que ser ingenuos es que estamos frente a una pelea difícil, que estamos frente a una pelea grande, que no requiere poco esfuerzo, requiere mucho esfuerzo. La pregunta es si estamos dispuestos nosotros a entregarle el futuro a nuestros hijos y el futuro a nuestros nietos y de las próximas generaciones a la gente que solamente es más viva, ¿no? O más pícara, porque nosotros tenemos otra cosa que hacer, nuestra prioridad es pasar por otro lado. Tal vez tengamos que replantear nuestra acción personal, más que enojarnos con el gobernador, intendente y todos estos personajes hacen lo que hacen porque nosotros hacemos lo que hacemos. O sea, no hacen lo que hacen de casualidad. Si el sistema funciona como funciona, pues nosotros tenemos alguna cuota de responsabilidad. Entonces, ni se trata de asumir toda la responsabilidad de uno, ni tampoco se trata de decir que esto no me toca a mí, que el problema es de los otros, ellos son malos, yo soy bonito, y me va mal porque los chicos malos son demasiado malos. Ustedes tienen en su fe y en sus convicciones religiosas muy claro lo que es la pelea o la lucha de los valores, las dificultades que significa la lucha de los valores y también los triunfos que significa la lucha de los valores. Entonces, también hay enseñanza. Nosotros tenemos en Argentina hoy el orgullo de tener un papa con determinadas características que creyó en sus convicciones, por sobre todas las cosas. Que si hay un ejemplo tangible de un ser humano de carne y hueso, capaz de mantenerse en sus convicciones, tener que sortear muchas dificultades, persecuciones, amenazas, etcétera, etcétera, y ahí está donde está. ¿Qué característica tiene? No se entregó. Le puso al pueblo lo que tenía que ponerle, tuvo la paciencia suficiente, ni siquiera sabía si eso era lo que finalmente iba a suceder, pero bueno, se alinearon los planetas y seguramente con una ayuda divina está donde está. Y es un argentino, y una persona de aquí, y una persona que vive la misma cosa que vivimos nosotros, o peores, y sin embargo el resultado a la vista. Bueno, parece que con semejante ejemplo tangible, si nosotros creemos que no podemos, porque evidentemente no, en todo caso no estaremos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Un aplauso para el expositor. Agradecemos profundamente el esfuerzo, el trabajo de todos los, a Zulema, a Noemí, al padre que nos ayudan, y quedamos para el mes que viene el tema que ustedes quieran, que les gustaría que desarrollemos en el ámbito, fuera que sea lo que ustedes quieran. Si nosotros podemos, buscamos